pero el gusto de tenerte, Juan. Gracias por la invitación. El gustazo. Y en un momento veníamos hablando, hace unos minutos antes que llegaras, de los cierres de lista, que justo ahora, en un ratito nomás va a ser, y pensando, bueno, un poco uno termina enojándose a raíz de la situación y se plantea hasta dónde estamos todos, nosotros como periodistas, los políticos como políticos, a la altura de la gravedad de lo que está pasando, y si a veces parece que surgieran más los egoísmos, sabiendo que nadie es un niño de teta y sabiendo que son duros los cierres de campaña siempre, ¿no? Y los cierres de lista. Es una buena pregunta, porque si estuviésemos más concentrados todos en estar unidos en la lucha contra Milei, sí, quizás después los cierres de lista serían más sencillos, ¿no? Porque habría más homogeneidad, hubiésemos estado perdiendo menos tiempo en el internismo y usando más nuestro tiempo militante para hacer externismo, para construir un frente para derrotar a Milei. Y coincido con vos en que tiene que ver con que hay que comprender la gravedad de la situación y tener las prioridades claras. Porque, por ejemplo, el otro día se hizo viral un video donde yo discutía con un funcionario del Ministerio de Seguridad sobre estos decretos de Patricia Bullrich. Sí. Los decretos de Patricia Bullrich imponen un estado policial tal cual en la Argentina. Son decretos que reforman la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, para que quede todo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para que coordinen las actividades de inteligencia, es decir, está creando un aparato de inteligencia paralelo al de la CIDE, que no va a estar bajo control de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde la policía va a tener el poder de hacer requisas, de hacer detenciones sin orden judicial, donde todas las fuerzas van a poder hacer ciberpatrullaje sin orden judicial, es decir, un estado de vigilancia por fuera del control del Poder Judicial, lo cual vulnera los principios del Estado de Derecho, por eso es un Estado policial. Es muy grave la situación. Y eso es una expresión más de este cambio de régimen que está procesando, que está imponiendo el gobierno de Javier Milei, donde suspendieron de hecho la Constitución, con la ley base, con el DNU 70, después con el golpe judicial de la Corte Suprema, básicamente terminaron con la democracia porque proscribieron a las principales dirigentes de este país. Ahora con estos decretos de Bullrich imponen un estado policial, hay que ponerles un límite. Entonces, la discusión de la dirigencia tiene que estar orientada hacia cómo hacemos para ponerle un límite en el Congreso, para ponerle un límite en la calle, para ponerle un límite en las elecciones. Y eso, si estuviésemos todos de acuerdo, creo que facilitaría los cierres de listas con una orientación clara en ese sentido. Nosotros como partido piquetero ya el año pasado publicamos un libro que se llama Tesis de Abril, donde proponíamos unirnos todos para construir un frente para decirle basta a Javier Milei. Después el gobernador de la provincia de Buenos Aires recogió el planteo, también escuchando el mandato popular de las movilizaciones que nos piden unidad contra Milei, planteando un frente opositor contra Milei. En ese sentido se fundó el movimiento Derecho al Futuro, del cual yo soy también parte y fundador, planteando la necesidad de ese frente opositor. Y creo que ese es el camino que tenemos que transitar si queremos efectivamente defender a nuestro país, defender a nuestro pueblo en una situación muy grave como la que vos mencionabas. Muchas veces uno escucha gente que, bueno, que apoya, te hablo desde la militancia, no dirigencia, que desde la dirigencia en cierto modo también a muchos, que han tomado un partido por Axel o han tomado un partido por Cristina como si hubieran sido opositores ellos, como si no hubieran sido un enorme complemento, como si no hubiera sido Cristina una gran maestra de Axel y Axel un hijo político de Cristina. Y eso se aleja mucho de la gente también, porque digamos el tipo que no es un militante, que no está en la cocina de nada, ni siquiera en una unidad básica, pero que sí reconoce lo que fueron los 10 años de gobierno kirchnerista y la debacle que vino después, dice, la puta, para mí es lo mismo ellos, ¿cómo puede ser que ahora no? Y me parece que termina confundiendo más, no sé si coincidís. No, coincido perfectamente, lo hablamos fuera de micrófono con Juan, hay una desconexión entre la dirigencia política, entre los intelectuales también, entre la militancia orgánica también, porque si vos mirás las redes, cada uno opina del de al lado, por la diferencia de 1 centímetro ya no opina lo mismo, hay una guerra inclusive, yo te diría, de descalificaciones dentro de nuestros propios
huestes, digamos, por llamarlo de alguna manera, nuestras filas, y después está el pueblo, el tipo que va a laburar a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche, no quiere escuchar de los políticos porque no le trajeron soluciones. Y la pregunta es, ¿no hay una desconexión tan grande con el votante que eso es lo que perjudica de alguna manera el ejercicio de la democracia? Bueno, plantearon varias cosas, y creo que se resumen en qué es lo que nos tiene que ordenar. Lo que vos decías, nos ordena seguir a un liderazgo de Cristina o al liderazgo de Axel, o nos ordena entender que de un lado tenemos a Milei llevando adelante un genocidio económico, y del otro lado tenemos a un pueblo que se moviliza y lucha con movilizaciones históricas contra Milei. Las marchas que ocurrieron durante 2024, las que están ocurriendo también durante 2025, son de las más masivas de las que yo tengo recuerdo desde que empecé a militar. La marcha antifascista, el orgullo antifascista fue extraordinaria, las marchas universitarias, bueno, el cristinazo contra la proscripción de Cristina, las marchas del 24 de marzo, la marcha del otro día del Garrahan, fue fundamental. Fue una marcha muy grande a Plaza de Mayo en defensa del Garrahan. Entonces, si vemos que existen esos dos factores, el genocidio económico de Milei frente a un pueblo que se moviliza, se organiza y se levanta, eso tiene que ordenar también a la dirigencia y a la militancia, que tiene que discutir qué tareas va a desarrollar en función de esa situación. Es decir, ¿cómo hacemos para ponerle un límite al genocidio económico de Milei, por un lado, y para eso desplegar toda una batería de medidas políticas, de iniciativas políticas, en el Congreso, rechazando sus decretos y votando proyectos de ley a favor del pueblo, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de estudio, construyendo ese músculo militante, construyendo multisectoriales, construyendo asambleas, construyendo plenarios, construyendo los espacios de militancia que nos junten a todos para desarrollar ese músculo que desde abajo genera las condiciones para tener un frente antifascista de toda la oposición que le pueda ganar las elecciones. Porque ese es el otro plano, el triunfo electoral que tenemos que lograr contra Milei. Bueno, si nos orientamos por la lucha contra Milei, por la defensa de nuestro pueblo que se moviliza, yo creo que nosotros podemos avanzar. Nosotros como partido piquetero hacemos ese planteo por lo menos. Y también, en relación con lo que decía Larry, es importante que reconozcamos la situación que está sufriendo nuestro pueblo. Desde que asumió Milei, el gas, solamente el gas subió 1.595%, el transporte público 770%, el agua subió 362% y la luz 351%. O sea, la canasta de servicios públicos desde que asumió Milei subió 595%, cuando la inflación promedio fue 154%. O sea, es un genocidio económico porque eso destruye el tejido productivo, hace que cierren las pymes, que son el principal entramado productivo de nuestro país, y hace también que quiebren las economías familiares, el endeudamiento familiar, el empobrecimiento de los trabajadores. Juan, toda esa descripción es fantástica, la comparto, la difundo. ¿Cuál es el plan? Es decir, el plan, a ver, está muy bien lo que vos dijiste, la movilización es fantástica, es un elemento de presión. Hoy tenemos una prensa que invisibiliza todas estas expresiones, es decir, que el común de la gente, nuestro votante, no sabe qué está ocurriendo. Digo, nuestro votante silvestre, no el organizado, no el que va a las marchas, ¿sí? Nosotros vamos a las marchas. El tipo que va a laburar no tiene tiempo de ir a las marchas, y si las marchas fueran extensivas a los ámbitos de ellos, seguramente tenemos la calle tomada, seguramente, y ganando. Pero no es lo que está ocurriendo. La prensa desmoviliza, fragmenta a la opinión pública. ¿Cuál es nuestra propuesta? Tenemos tres ámbitos que me parecen a mí fundamentales para el económico, sin ninguna duda, ¿sí? ¿Cuál es nuestro plan económico? Pregunto. Segundo, y creo que te lo dije el otro día en persona, corrupción. Nosotros no nos desprendimos de la corrupción sabiendo que ocurría, la minimizamos como para ocultarla, pero teníamos gente corrupta. A diferencia de este gobierno que sí es corrupto, porque esto es una estructura corrupta, ya lo sabemos, favorece a unos pocos, es una estructura corrupta. Nosotros nunca fuimos corruptos y de golpe tuvimos hechos de corrupción que no nos despegamos de eso con facilidad. Y el otro hecho es esta cosa de la inseguridad. El tipo que va a laburar, no le gusta que le roben el celular en el camino. Las causas ya las sabemos, la causa es el empobrecimiento de la población, es todo un conjunto de cosas, pero tenemos que presentarle a la gente y decirle, mira, no te van a afanar el teléfono, o vamos a intentar a que no te afanen el teléfono de este modo, ¿sí? Hay una especie de anomia de propuestas.
y lo que nos ven es discutiendo por los puestos. Y la verdad que si no hacemos un balance de eso, me parece que nos conducimos a una derrota también. ¿No lo ves así? Son varias cosas. Primero planteaste cuál es el plan. Y yo te diría que no solamente es el plan económico de un futuro gobierno, sino cuál es el plan político actual frente al gobierno de Milei. Porque la condición de posibilidad para que podamos tener un gobierno popular que pueda llevar adelante un programa económico beneficioso para el país y para el pueblo es que primero discutamos un plan para ganarle a Milei. De segundo planteaste el problema de la corrupción y tercero planteaste el problema de la inseguridad. En relación con lo primero, en relación con el plan, nosotros escribimos una propuesta de plan político contra Milei. Se llama Tesis de Abril, es un libro, tiene mi firma, lo publicamos como Partido Piquetero. El que esté escuchando nos lo puede pedir, nos escribe por WhatsApp 1131435434, nos manda un mensajito 1131435434 y le mandamos el libro. Y ahí tienen nuestro plan, nuestra propuesta de plan para toda la oposición. Porque lo que nosotros escribimos es un planteo para reordenar a toda la oposición, para enfocarnos en derrotar a Milei y terminar con el internismo. Entonces, eso es lo primero. Y si se quiere, el resumen de qué plan político tenemos que tener frente a Milei lo expresé antes, cuando dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las tareas militantes? También incluyendo lo que vos decías de las movilizaciones populares, ¿no? Que cada lucha se transforme en una causa de todo el pueblo y que eso permita articular a toda la oposición en el Congreso, como lo logramos con las jubilaciones, porque logramos en el Congreso votar a favor de los jubilados, y ahora si Milei veta va a haber un desafío que es lograr derrotar el veto de Milei. Como estamos empezando a lograrlo con el Garrahan, porque logramos dictamen para el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria en los hospitales pediátricos y en las residencias nacionales, y especialmente protege al Garrahan, o sea que también estamos logrando con el Garrahan lo que logramos con la lucha de los jubilados. Eso es el plan político. Sobre esa base discutimos cuál es el plan económico del próximo gobierno, discutiendo los desafíos objetivos que tenemos. A ver, nosotros tenemos un primer problema, que es el problema de la deuda externa. La deuda externa con el FMI y la deuda externa con los privados. No es un problema menor y es un problema actual. Hoy, ¿por qué no están llegando las grandes inversiones por el RIGI? Hoy, ¿por qué los bancos internacionales no confían en Milei? No solamente porque están esperando a las elecciones de septiembre y de octubre de este año, a ver cómo le va a Milei. También están viendo, y lo dicen textualmente en sus informes, si Milei puede pagar los vencimientos de deuda del 2026. Porque hoy se le están yendo los dólares a Milei. Porque ellos, durante la segunda quincena de abril y durante todo mayo, permitieron que se fueran del país 5.300 millones de dólares, que es un 44% del último desembolso del fondo. O sea, solamente en mayo la formación de activos externos fue más alta que el promedio de todo 2018 y todo 2019, que fue la crisis de Macri. Por eso cuando Caputo anunció el nuevo acuerdo con el FMI, nosotros dijimos, esto va a ser peor que en 2018. Fracasó el desgobierno de Milei y Caputo, arranca el desgobierno del Fondo Monetario Internacional y va a fracasar y ya está fracasando y nos conducen a un colapso. Entonces, naturalmente, su colapso, el colapso que generan ellos con su desgobierno, va a abrir una oportunidad también para los de abajo, porque cuando entran en crisis los de arriba, cuando los de arriba se dividen, es una oportunidad para que rompan los de abajo, y ahí es donde tienen que estar ya preparadas, ya desarrolladas, primero los organismos de militancia popular, estas asambleas, estas multisectoriales, y en esa línea también la unidad opositora que pueda hacerse cargo de la construcción de una alternativa de poder frente a este gobierno. Entonces, todo eso vinculado al plan político para derrotar a Milei, a los puntos que hay que discutir en un plan económico, las cosas que tenemos que solucionar, cómo vamos a solucionar la deuda con el FMI y con los privados. Lo que acordaron con el FMI es ilegal, es inconstitucional. Nosotros hicimos una denuncia penal para sentar los fundamentos jurídicos de una posición de un próximo gobierno que diga esto lo desconocemos, porque es contrario a nuestra constitución, es contrario a nuestra ley. Y en todo caso podemos discutir, negociar, pagarlo si forma parte de un acuerdo soberano más general beneficioso para la Argentina, pero si no, lo desconocemos. Sí, entonces, yo lo que noto, Juan, es particularmente, bueno, a vos siempre te veo muy activo en el pensamiento de propuestas y en la emisión de propuestas. Lo mismo puedo decir de Juan Grabois, también, que me imagino que tienen unos cuantos puntos en común entre ustedes. Lo pienso en el movimiento Derecho al Futuro también, que está generando propuestas. Hay otro movimiento muy interesante, que no recuerdo el nombre, que es hay un grupo de intelectuales, muchos economistas, coordinados por Eduardo Berrospe de la Asociación Bancaria, que suelen reunirse bastante también y pensar y elaborar documentos. Como que hay
Yo veo propuestas, no las veo orgánicamente de los partidos. Eso sí, ¿es una sensación o es una realidad? No, es una realidad. Por eso yo milito en el Partido Piquetero y no milito en el Partido Justicialista. Nosotros no vemos que el Partido Justicialista tenga una orientación que permita abordar los desafíos del momento. Los desafíos del momento a nivel internacional. Sí te diría que igualmente es un punto de apoyo cuando, por ejemplo, el Partido Justicialista fija posición en contra de los bombardeos de Trump contra Irán. Sí. Eso fue muy importante, porque lo que hizo Milei de apoyar los bombardeos de Trump contra Irán es de una gravedad absoluta, que ya meritaría el juicio político, porque lo que hizo Trump pone en riesgo los tratados de no proliferación nuclear y a nosotros, que podemos ser una potencia en materia nuclear, en materia de energía nuclear pacífica, fijar posición a favor de Trump, que bombardeó instalaciones nucleares civiles iraníes, es una vergüenza. Es una vergüenza. Además de que naturalmente abandona la posición de neutralidad histórica, pasando por encima del Congreso. Entonces que el PJ fije posición en contra del bombardeo de Trump es un punto de apoyo. Ahora, los grandes desafíos del momento, a nivel internacional y a nivel argentino, a nivel nacional, no tienen por parte del Partido Justicialista una orientación. No está escrito por parte del Partido Justicialista cuál es el plan para derrotar a Milei. Esto que escribimos nosotros la tesis de abril es nuestra propuesta. ¿Dónde está el planteo del Partido Justicialista? ¿Cuál es el plan para que le ganemos a Milei? Sobre esa base, ¿qué vamos a hacer cuando gobernemos nosotros? Hay algunos lineamientos expresados por Cristina que de alguna manera expresan lo que vos estás diciendo, pero claro, bueno, no permeó a toda la... todo el PJ como orgánicamente hablando. Está bien, pero ¿sí? no hay un pronunciamiento a favor o en contra, ni siquiera a favor o en contra de la construcción de un frente opositor para ganarle a Milei. Entonces ese es el punto de base para que nosotros podamos discutir qué hacemos para abordar la presente situación. Veo que están... Sí, estamos mirando la hora. El referee nos manda el descanso. No me escapo de los temas, solo que vos, Larry, metiste 3 temas importantes y gruesos y bueno, se me complica en tan poco tiempo hablar de la corrupción, de la inseguridad. Tenés media hora más para vos solo. Tenemos un rato más, pero no me di cuenta. No tendría que haber habido una pausa en este momento, ¿no? Salimos del clima, pero está bueno porque de alguna manera es lo que yo le comentaba ahí en el descanso. Si uno no pregunta como periodista y tratando de generar, primero un debate y segundo, que nuestras propias filas, nuestros propios políticos, nuestros propios dirigentes, digan algo, ¿sí? Estamos cocinados. Bueno, Juan está respondiendo. Cada uno evaluará si lo que dice Juan está bien o está mal, le viene bien o le viene mal. Pero por lo menos tiene una actitud de ir a solventar la pregunta. Bueno, dale, te dejo seguir porque ahí me tiraste con un palo. Sigamos. Sí, y de vuelta, y lo digo explícitamente, nosotros ofrecemos un liderazgo político alternativo con nuestros propios planteos para tratar de dar una solución, una respuesta a todos estos problemas que ustedes que nos plantean. Nosotros como partido piquetero, yo como dirigente, es muy importante en nuestra opinión, que nuestro pueblo tenga la posibilidad de elegir entre distintos liderazgos, el liderazgo que más crea que le convenga para defender sus intereses y enfrentar la actual situación. Sobre la corrupción, yo creo que hay muchas cosas para discutir. La primera es que el hecho de que haya habido hechos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina, como los hubo bajo el gobierno de Macri, no significa, uno, que Cristina sea culpable. Eso me parece que es muy importante, porque, como vos decías, los medios de comunicación hacen un trabajo de desinformación, un sector de los medios de comunicación, para ser precisos, hacen un trabajo de desinformación tan profundo que nos olvidamos de cosas elementales, que es que haya habido hecho de corrupción no significa que Cristina sea culpable, porque una cosa es que haya hecho corrupción, otra cosa es que haya culpabilidad. La culpabilidad se determina producto de un juicio justo, con jueces probos e independientes, respetando el debido proceso, respetando las garantías constitucionales y que haya sentencia firme en última instancia. Juan, en estas condiciones de la justicia, imposible lo que estás pidiendo. Por eso, lo que yo no es lo que yo pido. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Bueno, voy a ampliarlo, claro, lo que pedimos todos. Claro. Bueno, dale. Son los principios del Estado de Derecho. Sí. Bueno, hay culpabilidad si ocurre todo eso. Cristina misma siempre lo dijo. Si a mí me hacen un juicio justo, vamos a última instancia, me dejan presentar las pruebas, me colocan jueces que no sean jueces que juegan al fútbol con Macri. Bueno, está bien, listo, no hay problema, acepto. Ahora, otra cosa es lo que están haciendo ahora. Jueces y fiscales que juegan al fútbol con Macri. No la dejan a Cristina analizar y presentar pruebas en tiempo y forma. La Corte Suprema no emite una sentencia
porque no se pronuncia sobre la cuestión de fondo. La Corte Suprema usa el 280 para hacer un fallo trucho, rápido, ajustado al calendario electoral para proscribirla a Cristina. Eso no es sentencia firme fundada en un juicio justo, entonces no hay culpabilidad. Y por eso decimos que es una proscripción. Eso como primer cuestión que tiene que quedar clara cuando discutimos ¿Qué propones los para la hechos, justicia? los ¿Qué hechos de propones? corrupción. Para la justicia es evidente que tenemos una Corte Suprema golpista, que acaba de hacer un golpe de Estado judicial, entonces tiene que haber juicio político para la Corte. Hay de conjunto un aparato judicial que es mafioso, heredero de la dictadura militar. Entonces, así como ahora se están cumpliendo 40 años del juicio a las juntas, y le hicimos el juicio a las juntas militares, hay que hacer también algo, una purga democrática con esta mafia judicial, y por eso la elección popular de los jueces. Y después, naturalmente, un próximo gobierno popular, el indulto a Cristina, porque es el remedio institucional inmediato para dar una solución a esta vulneración que se le hizo a la democracia, saliendo de la democracia, entrando en una dicta blanda donde no podemos elegir libremente los candidatos. Claro, Néstor avanzó en su momento contra la Corte Adicta, lo hizo con total rigor, con decisión política, en realidad con decisión política, porque como porcentaje de votos había tenido muy pocos, y sin embargo la decisión lo llevó adelante y empezó a ganar las simpatías del pueblo. Pero pensaba, ¿y qué se puede hacer también frente a los medios? Porque esta justicia sin el apoyo de los medios tampoco hubiera tenido la acción y el éxito para ese objetivo que tuvieron. No, te tomo la discusión sobre los medios, diría que terminemos la de la corrupción. Dale, Bárbaro, dale, vamos, sí, sí. vamos, una dale, cosa más para dale, decir que es. dale. Yo soy de izquierda, además. ¿No? Y nosotros, cuando gobernaba el kirchnerismo, éramos oposición por izquierda Sí. al gobierno kirchnerista. Y denunciábamos los hechos de corrupción. Y en función de eso nosotros planteábamos varias cosas. Y lo planteamos también bajo el macrismo. Primero, si vamos a analizar la corrupción en la obra pública, vamos a una auditoría de toda la obra pública de los tres gobiernos, de Néstor y Cristina, y del gobierno de Macri también. ¿Sí? De todo. Y sobre esa base hagamos un juicio basado en la evidencia, analizando todo la obra pública. Segundo, tiene que haber un financiamiento público a los partidos que garantice que los partidos puedan hacer campaña y funcionar como corresponde, porque son los bastiones de la democracia, son son los principales pilares de la democracia. Y entonces tienen que tener financiamiento público garantizado los partidos políticos para que puedan desarrollar su actividad plenamente y no estén con una mayor supeditados a que la mayor guita, condicionamiento. claro, Exactamente. que el Entonces, partido de los eso- ricos siempre gane. Eso segundo. Sí. Después, del otro lado, hay que educar al soberano, como diría Sarmiento, que tanto le gusta a los libertarios, que están destruyendo la educación pública y las universidades, entonces no están tan preocupados por educar al soberano, para que nuestro pueblo, a la hora de ir a votar, también seleccione mejores dirigentes políticos que lleven adelante gobiernos sin perpetrar hechos de corrupción. Después, una observación al margen. Milei fue protagonista de una estafa internacional de forma pública, notoria y en flagrancia, lo vimos todos haciéndolo en redes sociales, no hubo ningún fiscal que haya actuado de oficio y la causa avanza muy lentamente. Entonces, eso demuestra cómo lo de Cristina está direccionado. A Macri lo absuelven, a Milei no le avanzan las causas, en cambio a Cristina, a tiempo récord, la proscriben. Eso en relación con la corrupción. Después, lo de la inseguridad también me parece importante, que tenemos ejemplos de enfrentar la inseguridad. O sea, las estadísticas de asesinatos en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años vienen bajando, Y eso tiene que ver con una decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires de invertir en seguridad, de invertir tanto en materia de infraestructura, patrulleros, equipamiento, uniformes, de sumar nuevos agentes, de mejorar el salario. Acordémonos que apenas asumió Axel, él le equiparó el salario a los policías bonaerenses con lo de las fuerzas federales. Bueno, y también de coordinar con la comunidad, de coordinar con los barrios populares. Yo personalmente, cuando fue la pandemia, estaba en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, era director provincial de Organización Territorial de la Comunidad. Estuve en Villa de Tatí, que es la villa más poblada de la provincia de Buenos Aires. En medio de la pandemia teníamos el temor fundado de que hubiese un pico de COVID en Itatí, porque ya lo habíamos tenido en Villa Azul. Entonces formamos un comité operativo de emergencia con todas las organizaciones del barrio y coordinábamos de forma directa con la Policía Bonaerense, con el Ministerio de Seguridad y con la UTOI, para juntos, coordinado entre las organizaciones del barrio y el Ministerio de Seguridad,
garantizar la seguridad del barrio en un momento donde, por ejemplo, había familias enteras que se tenían que ir a los centros de aislamiento, dejar la casa sola, y muchas veces te decían, no me quiero ir de mi casa porque tengo miedo de que me choreen la casa si me voy. Entonces, ¿qué hacíamos? Garantizamos que haya patrullaje coordinado con las organizaciones del barrio para hacer un seguimiento de toda la casa que quedaba vacía y no pasaba nada. De todo lo que dijiste con respecto a la seguridad, aumento de efectivos policiales, aumento de patrulleros, todo eso se entiende, pero me parece que no es exactamente la solución. Pero sí acabas de dar con un clavo que a mí me parece fundamental, que es la participación ciudadana. Me parece que es fundamental que el ciudadano participe de la seguridad, de su propia seguridad, porque es quien conoce el terreno. Totalmente. Y en coordinación con la fuerza de seguridad, bueno, de alguna manera controlar. Y tiene que haber un no control hablemos ya popular, de la sí. igualdad económica, del bienestar, que por supuesto de alguna manera margina a los marginales, pero sí me parece importantísimo lo que acaba de decir. La participación popular me parece fundamental para resolver el problema de la seguridad. Y no que se sienta la distancia que hay entre la policía, organización y el pueblo. Ahora, hay un problema ahí que tiene que ver con la corrupción y que es todo el circuito que está ganando el narco con la policía. El control popular de la fuerza de seguridad, lo que vos decías. Sí, claro, y la predominancia del narco tiene que ver con que el narco va adquiriendo cada vez mejores condiciones económicas para imponerse. Claro, claro. Entonces, ahí está la discusión de cómo enfrentamos el narcotráfico. Además, ¿no? Que Patricia Bullrich pretende enfrentar el narcotráfico con métodos estrictamente policiales, digamos, únicamente persecución penal desde el punto de vista post facto, ¿no? Y está todo el tiempo mostrando que incautan una determinada cantidad de droga y la queman, pero vemos que al mismo tiempo en los barrios circula cada vez más droga, ¿no? Que aumenta la actividad de los narcos. Y lo que no hacen ellos es atacar el punto más sensible para el narcotráfico, que es el financiamiento, es el lavado de dinero. O sea que me hiciste acordar a la DEA, porque esa es la concepción de la DEA, que es la concepción, yo controlo el tráfico porque controlo el flujo de dinero. Es lo que pretende Bullrich, no pretende anular el narcotráfico. Bueno, pero además el narcotráfico en medio de esta crisis lo que está haciendo es favorecer a mucha gente de las villas, claro, ayudándolos, dándoles guita, dándoles... Bueno, aparecen los narcos a financiar los comedores. Uh-huh. Para obtener el beneplácito de la gente. Eso nosotros no lo registramos en los barrios donde militamos, no lo registramos. Pero naturalmente tenemos antecedentes históricos en otros países, el caso de Pablo Escobar en Colombia. Uh-huh. Ahora, lo del financiamiento, el lavado de dinero de los narcos, me parece que es un punto central, porque tenemos un presidente que está a favor del lavado de dinero, que explícita y públicamente dice: fúguense la plata, que no haya que pagar impuestos, que sea todo en negro, lo reivindica, y declaraciones públicas múltiples, reivindicando al Capone, reivindicando a la mafia, diciendo que la mafia es superior al Estado porque la mafia tiene códigos, en cambio el Estado te roba. Uh-huh. Son todas declaraciones públicas del presidente de la Nación, estos blanqueos que vienen haciendo sistemáticamente. Ahora, ¿esa declaración es ilegal por parte del presidente? Bueno, se podría considerar eventualmente como apología de delito. Y esto también se lo plantea a algunos abogados, no conozco organizaciones de abogados que vayan y se presenten a la justicia a demandar al presidente por las cosas apología que del dice. delito. Apología del delito. No conozco. Habría que evaluarlo, puede ser. Es importante. Sí, bueno, porque ellos tienen mucha gente que hace apología de muchos delitos. El otro día, por ejemplo, tuviste una acción coordinada de los trolls de Santiago Caputo, con el gordo Dan a la cabeza, pidiendo que bombardearan el Congreso. Exactamente. El F-16 sobre el Congreso, que cerraran el Congreso. Pidiéndole al presidente que ejercite una acción violenta directa para cerrar el Congreso de la Nación. Es muy bizarro todo, pero está ocurriendo. Ese es el problema. Pero aparte no son un par de trolls sueltos, son el grupo de trolls coordinado de forma directa con el Santiago Caputo. Nosotros le hicimos una denuncia penal con el compañero Hugo Yasky, con la diputada Sabrina Seba, otras diputadas y otros diputados. Hicimos una denuncia penal contra estos trolls, contra estos dirigentes, porque algunos ya son dirigentes políticos públicos de La Libertad Avanza, para que se investigue la vinculación con el resto del gobierno y si estuvo coordinado con otro sector del gobierno. Acordémonos que en simultáneo Patricia Bullrich salió a atacar a Victoria Villarruel diciéndole que no tendría que haber convocado a la sesión, que no tendría que estar ahí sentada. Entonces, hubo efectivamente una coordinación de hecho del gobierno para intervenir en esa situación. Bueno, les hicimos la denuncia penal. Entonces, es lo que corresponde frente a actos ilegales, hacer la denuncia penal. También lo hicimos frente si las asociaciones de abogados, digamos, que opinan como nosotros, más o menos. Defienden el Estado de Derecho. Claro. Entonces, la verdad que debería ser una práctica diaria. Una manera de abarrotar a la justicia para obligarla a actuar, por lo menos, ¿no? Por lo menos aquellos que no están en el nivel superior de la justicia, en el nivel medio, que empiecen a actuar. Es decir, darles el aval
que no se sientan, digamos, de alguna manera persuadidos de que si hacen algo los de arriba lo van a castigar. Tienen el aval de la población, tienen el aval de la Asociación de Abogados, en fin, hay que movilizar todas las herramientas que podamos tener en todos los niveles. Totalmente. Y en ese sentido, lo incorporo lo que vos decís a cuál es el plan político frente a Milei, porque así como está el terreno legislativo, el terreno electoral, el terreno de la movilización popular, también está el terreno jurídico. Y se pueden lograr cosas. La CGT y las CTA lograron frenar el capítulo laboral del DNU 70 en la justicia. Ahora logramos frenar el cierre de vialidad nacional gracias a una decisión judicial de la jueza Martina Fons, una jueza que tiene los ovarios necesarios en su momento para enfrentar los tarifazos de Macri, que eran inconstitucionales, y ahora para frenar el cierre de vialidad nacional. Y la castigaron en la prensa, Sí. la castigaron. Y está muy bien que lo haga y es un ejemplo, para que lo que vos decías, que otros sigan su ejemplo también, me parece que es un camino muy importante. Volvamos al tema de los medios, que me interesa, y hay otro tema más, que no es poca cosa para cualquier gobierno que decida accionar en favor del pueblo, ¿no? Que tiene que ver con el mundo empresario, ¿no? Ambos temas me parece que son claves para quien nos gobierne en el futuro. Bueno, a ver, Necesitamos otra hora. Sí, primero necesitamos otra hora. Segundo, lean el libro, porque algunas cosas de esto escribí en el libro de las tesis de abril, así que después se los Pero vos paso. sabés que los periodistas Sí. no leemos, no somos cultos. Somos Somos informados, pero no Me cultos. gustaría leerlo. Así que después le paso el Dale, libro a los dale, dos. dale. Sí. Y después volvemos a juntarnos y charlamos más de Dale, eso. por Totalmente. supuesto, dale. En relación con lo de los medios, me parece que no podemos hablar de los medios sin antes dejar en claro que tenemos que dar una lucha en contra de la campaña de Milei contra los medios. Porque Milei viene desarrollando un ataque sistemático contra el periodismo y no distingue por color ideológico, porque denuncia penalmente ya sea a Carlos Pañi como a Ari Lijalad, Sí. ¿no? Desde La Nación hasta el Destape. Y en el medio a muchos otros de otros medios, ¿no? A Marcelo Bonelli, Clarín, a María O'Donnell, bueno, Fontevecchia, con perfil tiene un encono especial, Sí, Javier Milei. Ha ofendido y más de una vez a Romina Mangel, que tampoco es una ultra K, ¿no? No, por eso, Más bien que pero no. por eso digo que ahí hay un problema que hay que entender, que hay que analizar, que es cuál es la naturaleza del ataque de Milei contra el periodismo. Hay un análisis que es que, como supuestamente el periodismo estaría mal visto por la sociedad o por un sector importante de la sociedad, entonces le rinde electoralmente a Milei atacar al periodismo. Y eso puede ser que haya algo de eso, porque aparte, de hecho, eso está descrito en Los Ingenieros del Caos, es un libro en el cual ellos se inspiran bastante a la hora de elaborar su estrategia en redes sociales, su estrategia comunicacional, bueno, porque se inspiran en los ejemplos de Beppe Grillo, de Trump, etcétera. Ahora, eso es un aspecto. Después hay un aspecto mucho más profundo, que es este ataque de conjunto a la democracia. El periodismo es un pilar de la democracia. La capacidad del periodismo de ejercer libremente su profesión es un pilar de la democracia. Para criticar al poder establecido, para criticar al gobierno, para criticar a quien está en la cabeza del Estado, para criticar al poder estatal, a quien está el gobierno, al poder económico, al poder en todas sus manifestaciones. Entonces, cuando Milei quiere silenciar al periodismo, lo que quiere es actuar con total impunidad en su trabajo de destrucción de la democracia, del Estado de Derecho y la Constitución. Y no es, por lo tanto, nada menor responder a ese ataque al periodismo y cerrar filas todos juntos contra el ataque al periodismo. Me parece que eso es muy importante. Nosotros, en ese sentido, yo soy miembro de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Sí, pero hay un grado de ingenuidad. Pensar que Clarín o La Nación van a estar a favor de... Me parece que van a negociar. Los que no negociamos somos los que nos morimos de hambre en la profesión. Esto está claro. Entonces, me parece que la propuesta... Creo que lo que abandonamos en su momento, que era la ley de medios, que bueno, quedó añeja por las redes, etcétera, etcétera, hay que volver a reformular. Y hay que volver a reformular, si no, tenemos que colegiar los periodistas y empezar a poner algún límite ético al ejercicio de la profesión. Yo cuando lo veo a Majul no lo puedo considerar periodista. ¿Sí? Vos dijiste Pani. Pani me parece un tipo lúcido, ¿sí? Para la derecha está perfecto, ejerce lo que tiene que ejercer, pero también es un tipo que se aprovechó de la información de los service para hacer su carrera política. Entonces tengo que tener algún tipo de limitación. A mí no me gustan las limitaciones, no me gusta ponerle, digamos, corseta a nada, y menos en una democracia, pero tiene que haber algún grado de colegiatura que sancione el mal ejercicio, la mala praxis del ejercicio profesional, porque entonces quedo yo devaluado y él queda revaluado porque los medios lo apoyan. Los medios son empresas periodísticas que hoy
exceden el ámbito del periodismo. Entonces estamos en un problema que no es solamente argentino, es a nivel mundial, pero acá se perdieron todos los estribos con respecto a eso. ¿Qué contestación tenés a esa dinámica de comunicación? Hay muchos elementos. A ver, el primero es, yo como dirigente político, como diputado nacional, como eventual futuro presidente de la nación argentina, no puedo, no corresponde que critique a un periodista o una periodista, sea de la empresa a la que pertenezca, en la que trabaje, o del color ideológico que sea. Porque yo discuto con políticos, con dirigentes políticos. No corresponde que ataque o critique a un periodista. Sí que tenga un debate, que tenga opiniones distintas. Por eso lo que hace Milei está muy mal. Milei tendría que discutir con nosotros, con los dirigentes políticos, y permitir que el periodismo ejerza su profesión, su actividad libremente. Eso, punto uno. Punto dos, naturalmente, Clarín tiene sus intereses. Clarín motorizó con mucha fuerza la proscripción de Cristina, para citar un solo ejemplo, ¿no? La larga trayectoria que tiene el grupo Clarín, Manieto, en este país. Y eso se relaciona con lo que el vínculo con la dictadura, con lo que dijo antes Hugo, ¿no? Que es el sector empresarial tan primario, tan primate. Eso es algo que es obvio, evidente e indiscutible. También es real que producto de las crisis al interior de los, queremos decirle, grandes empresarios, expresarlo de alguna forma, eso genera que a veces esos grupos periodísticos incluso también ejerzan el periodismo. El caso de Libra fue un caso muy claro. En el caso de Libra, La Nación, a través de Hugo Alconadamón, por ejemplo, desarrolló un trabajo de investigación periodística que también lo hizo Página 12 con Irina Hauser, también lo hizo El Destape con Arely Jalad, y bueno, hubo varios periodistas. No quiero ser injusto con ninguno que haya trabajado, pero porque estamos hablando de ese sector, porque estamos hablando también de Clarín y La Nación. El grupo La Nación, a través de Alconadamón, publicó una investigación, y sigue publicando investigación, que devela la participación de Milei en la estafa Libra, muy interesante, muy valiosa. Yo soy de la comisión investigadora de la estafa Libra en el Congreso de la Nación, y a nosotros nos sirve mucho ese trabajo de investigación periodística. Y Milei, frente a eso, y cuando ocurrió lo de la estafa Libra, después de ocurrir la estafa Libra, él salió a decir públicamente que traquea las opiniones de los periodistas que lo critican para después denunciarlo judicialmente. Entonces, yo hice un pedido de acceso a la información pública para que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, me informe cuál es el traqueo, el mecanismo de traqueo. ¿Cómo es el mecanismo de traqueo? ¿Cuántos funcionarios están dedicados a estar traqueando las opiniones de los periodistas, sus manifestaciones, para que después les hagan denuncias penales para acallarlos? Fontevecchia dijo públicamente que a Longobardi lo echaron de Radio Rivadavia a pedido de Karina Milei. O sea, le echaron a un periodista de su lugar de trabajo a pedido de Karina Milei. No importa qué opinión tengamos de las opiniones de Longobardi. Lo que pasó es que la secretaria general de la presidencia intervino y dijo: echen a este medio de comunicación porque no me gusta lo que dice, porque me critica. Entonces, hay una acción sistemática, deliberada, desde lo más alto del poder del Estado para acallar al periodismo, y hay periodistas de incluso esos medios de comunicación que ejercen su rol como periodistas. Entonces eso me parece que es fundamental dejarlo en claro. Después, naturalmente, está la discusión de conjunto de cómo hacemos para promover un periodismo que milite la verdad, como diría Rodolfo Walsh. Es que esta situación, de alguna manera, es la decantación de años del uso de la comunicación en contra de la democracia. No me cabe duda. Entonces, por eso la y pregunta. Por eso lo de la ley de medios era toda una discusión muy importante. Nosotros, en su momento, cuando el gobierno planteó la ley de medios, todavía no era la tendencia piquetera revolucionaria, antes de fundar el partido piquetero, y nosotros estuvimos en contra. Nosotros estuvimos en contra porque caracterizamos que era una ley para redistribuir la posesión de los medios entre distintos grupos de empresarios de medios. Después puede haber que algunos medios que también son empresas, como Página 12, por ejemplo, tal cual, que quizás ideológicamente simpaticemos un poco más, no deja de ser sus dueños empresarios. Y sus laburantes, que también tienen sus comisiones internas y reclaman por sus condiciones de laburo y por su salario, tanto en Clarín como en Página 12, como en La Nación y en todo lado. Entonces nosotros respaldamos la lucha de los trabajadores de prensa y al CIPREVA en todos los medios de comunicación, y el CIPREVA está en todos los medios, organiza a los compañeros de todos los medios. Entonces, no apoyamos la ley sobre esa base. Y lo que estaba bueno de la ley, la parte que estaba buena de la ley, que decía que había que promover los medios cooperativos, los medios independientes, los medios alternativos, es decir, equiparar esa desigualdad económica que hay entre los grandes medios que ya tienen sus recursos económicos, que los forjaron, además, con su historia, ya sabemos cuál es, y no vamos a profundizar en eso porque de vuelta, otro hora más necesitaríamos.
de cómo se construyeron económicamente esos grandes medios. Bueno, esa desigualdad que hay entre esos grandes medios y los medios más chicos, como por ejemplo Radio Rebelde, ¿cómo la equiparamos? Bueno, que haya un Estado que promueva el desarrollo de esos medios como la financiación de la política. Exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, perdón, ese capítulo de la ley de medios nunca se implementó. Y había manifestaciones en las que yo participaba de medios de la red de medios alternativos. Pero básicamente era que no podía ser el productor de la noticia el portador de la noticia. Eso había que evitarlo y no se evitó. Sí, ya tendríamos que ir cerrando, pero me queda la pregunta ahí en el tintero del mundo empresario, cómo confrontar. Pidamos permiso, ¿no? 2 minutos nos extendemos, dale. ¿Cómo confrontar? Porque es una confrontación con el mundo empresario. Cuando vos ves, por ejemplo, no sé, la sociedad rural está dando muestras de eso, bancando un montón de cosas. Bueno, la política le tiene miedo a los empresarios, por eso no dice lo que va a hacer con los empresarios. ¿Sí? Distingamos, a ver. Hay empresarios y empresarios. Totalmente. Por ejemplo, las agrupaciones de pymes con las que nosotros tenemos diálogo ninguna duda. Están denunciando el genocidio económico de Milei. Sí. Después, me parece que acá tenemos y lo escribimos también en las tesis de abril, ¿no? Una burguesía nacional, antinacional y antiobrera. Entonces, están más preocupados en la reforma laboral y atacar las condiciones de vida de sus propios trabajadores y sus derechos laborales y facilitar los despidos y la flexibilización y la precarización que en tener un gobierno, no un desgobierno, que les genere mejores condiciones para invertir y crecer. A ver, por ejemplo, hoy mismo, tanto los gremios como las empresas de la construcción le acaban de reclamar a Milei que invierta en obra pública, porque las rutas son un desastre. Barrick Gold, en el encuentro de LAMCHAM, dijo públicamente que no invierten acá y que invierten en Chile porque en Chile les garantizan infraestructura, o sea, obra pública, entre otras cosas, y acá no se la garantizan. Entonces, el desgobierno de Milei no genera condiciones para que las grandes empresas puedan invertir. Y aún así, los grandes empresarios argentinos lo siguen bancando, con tal de que ataque los derechos laborales. Entonces, sobre esa base, naturalmente, hay que tener una fuerza política con la predisposición, la vocación de poder suficiente como para poder enfrentar a esos grandes empresarios. Nosotros, como partido piquetero, siempre planteamos la necesidad de construir una izquierda antimonopolios. Primero que enfrentemos a los monopolios imperialistas, que son los que hoy se quieren quedar con la Argentina, a través de Javier Milei. Por eso la reivindicación que él siempre hace de los monopolios. Milei reivindica explícitamente los monopolios, teóricamente. Él dice que el texto que le generó un quiebre ideológico es un libro de Rothbard, de Murray Rothbard, donde Rothbard reivindica a los monopolios rompiendo con la tradición liberal histórica, que era antimonopólica y a favor de la competencia. Yo esta parte lo estudié porque me estudié el programa... y es anticapitalista en última instancia. Porque no fundamenta... está muy buena esa discusión. Mirá, diste en una discusión muy profunda que es que los monopolios son la negación del capitalismo, porque el capitalismo es la libre competencia. Yo me estudié el programa ejecutivo de la Escuela Austríaca de la Universidad de la SADE. ¿Vieron la SADE que le dio el doctorado honoris causa a Milei? Bueno, me hice el programa ejecutivo sobre Escuela Austríaca en la SADE, lo aprobé con 10, con un artículo sobre una tesis, un texto sobre las críticas de ¿Te pusieron la toga? Te pusieron la toga. Fue virtual todo. La crítica de Hans Hermann Hoppe, que es el Pope del anarcocapitalismo, a Milei, diciendo que el gobierno de Milei no es anarcocapitalista. Bueno, yo hice una tesis sobre eso, me aprobaron con 10, y desde esa posición les digo, Milei es pro monopolios abiertamente. Entonces, los empresarios que van a ser afectados por los monopolios, sobre todo los monopolios estadounidenses, que se quieren quedar con los recursos naturales nuestros, con el negocio de la inteligencia artificial, usando a Argentina como una base de operaciones para el desarrollo de inteligencia artificial sin regulación, también por la posibilidad de desarrollo energético en Argentina. Bueno, tenemos que desarrollar una conciencia de la necesidad de enfrentar esos monopolios. Claro. Señor futuro presidente, le agradecemos la presencia aquí en Radio Rebelde. Hugo, ¿algo más para aportar? No, me encantaría una hora más, pero en otro momento... Nos comprometemos a que en otro momento... En un próximo los tiempo. lunes no hay reunión de comisión generalmente. Exacto, ¿no? Los lunes son un buen día. Así que es un gran día para nosotros. Dale. ¿No? Gracias, Juan, por haber estado aquí en Radio Rebelde con nosotros. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Dale.